Buenos días, mis hermanos y amigos de Jesús. Para los que nos están siguiendo desde YouTube, feliz Santo Sábado. El día de hoy vamos a estar estudiando, vamos a estar repasando la lección que hemos venido haciendo esta semana. El tema de esta semana es el conflicto cósmico. En nuestra teología bíblica es importante este concepto del conflicto cósmico. Sin embargo, vamos a abordar dos preguntas muy importantes. En la Biblia o bíblicamente, ¿cómo podemos sustentar el conflicto cósmico y cuál es la naturaleza de este conflicto? Pero antes de iniciar con nuestro estudio, voy a pedirle el favor aquí a mi mamá que nos dirija una palabra de oración para poder comenzar a estudiar las Escrituras. Bueno, les invito a que donde estemos adoptemos una posición de oración, de adoración reverente y vamos a orar. Oremos. Eterno Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos has dado de acercarnos a tu palabra, acercarnos a tu trono de gracia. Te buscamos y sabemos que te hallamos porque te buscamos con todo nuestro corazón. Y en esta hora, Señor, te suplicamos que dirijas el estudio que vamos a compartir en este espacio de la escuela sabática. Guárdanos en tu amor y fortalécenos en la fe a través de tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no nos hemos presentado, Laura, Nidia. Y en esta semana vamos a responder entonces, como ya lo decías, estas dos preguntas. La primera pregunta que nos hace el autor, John Peckham, en la lección es: ¿dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿cuál es la naturaleza del conflicto según las Escrituras? Así que arranquemos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y fue el texto eje de la semana que se encuentra en Mateo 13, vamos a leerlo, Mateo 13, capítulo 13, versículo 24 al 30, Laura. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Aquí hay una respuesta contundente de las Escrituras y nos explica el mismo Señor Jesús a través de esa parábola y nos da la respuesta a la primera pregunta: ¿dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás? O sea que Mateo nos da esa respuesta. Hay una situación allí tremenda, que precisamente viene un grupo de obreros, siguen esa orden de sembrar y empieza a dar fruto esa siembra, pero hay algo que malogra esa siembra, malogra la siembra, y es la llegada de una semilla que no estaba dentro de lo planeado. Así que, como todas las parábolas traen una representación, un significado, y precisamente el Señor nos enseña a través de parábolas. ¿Qué significa esa parábola? Vamos ahora entonces a leer Mateo capítulo 13 y vamos a leer desde el 37 al 43. Allí el mismo Señor Jesucristo explica la parábola precisamente correspondiendo a esa necesidad de los discípulos. ¿Qué significa la parábola? Respondiendo él les dijo, estamos en Mateo capítulo 13, versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Sin embargo, nos faltó una partecita de la parábola que iniciamos en el versículo 24. Más adelante en el versículo 28 vemos que el padre de familia explica que un enemigo es el que ha sembrado la cizaña.
y le preguntan sus siervos, ¿la arrancamos? Sin embargo, ¿qué hace este padre de familia, este dueño de hacienda? Les dice, no la arranquen. El día de la siega vamos a retirar la cizaña, la vamos a quemar y vamos a recoger el trigo aparte. Entonces vemos la explicación que nos da Jesús, nos dice qué personaje es quién. Sin embargo, es hermosa la forma en que Jesús explica con, digamos, símbolos que tenemos en la agricultura. La naturaleza nos tiene muchas enseñanzas. Es muy interesante, mira que cuando está creciendo el trigo y la cizaña, cuando son maticas verdecitas chiquitas todavía, son muy parecidas, son verdecitas, la forma de la espiga son idénticas. Pero ¿qué sucede cuando ya empiezan a madurar? El trigo, por el peso que tiene su fruto, empieza a doblarse. Sin embargo, la cizaña permanece completamente recta. Otra diferencia, bueno, la causa de esto es que la cizaña, la semilla, es liviana, es hueca. Y otra diferencia es que esta semilla es de un color oscuro, negruzco. Entonces, cuando está la planta chiquita, todavía se ve verdecita, pero cuando empieza a madurar, ya se trasluce esa oscuridad. Entonces ya no se ve tan verdecita, sino que se ve oscura, mientras que el trigo toma su característico color amarillo, beige. Y aquí podemos ver por qué está dejando madurar, una razón natural, física, de por qué está dejando madurar esta cosecha para no afectar al trigo en el momento que arranquen la cizaña. ¿Cuál es esta aplicación, digamos, a un nivel espiritual? Y ahí es donde vemos aquí la sabiduría de nuestro Dios, porque esto no se va a notar de principio. Por eso el Señor, representando el conflicto aquí en esta parábola del trigo y la cizaña, Él nos enseña que no es posible, o sea, no es conveniente arrancar la cizaña en esta etapa todavía tan temprana. Y bueno, vamos a responder la segunda pregunta. Ya respondimos la primera pregunta, que ¿dónde enseña la Escritura que existe el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás? ¿Cierto? Y de hecho hay muchos otros textos, por ejemplo, cuando leemos en Apocalipsis, cuando había una batalla en el cielo, estaba Miguel y sus ángeles combatiendo contra el dragón y sus ángeles, y bueno, ya conocemos también que hay mucho más material bíblico que nos enseña que hay un conflicto. O sea, el conflicto definitivamente es una realidad y la palabra de Dios es clara en cuanto a que hay un conflicto entre Cristo y Satanás. La segunda pregunta, volvemos a ella, y es ¿cuál es la naturaleza de ese conflicto? Volvamos entonces al título, el conflicto cósmico. Y vamos a responderla a través de un ABC. El aspecto A, el primero, el A, es que el conflicto se centra en la perfección moral de Dios. Y eso nos lo está presentando precisamente la parábola. Es decir, hay un padre de familia, hay un dueño, hay un amo, y entonces siembra qué tipo de semilla, la semilla que sembró Dios, su creación, su benevolencia, su misericordia, es un tipo de semilla pura, perfecta, recta, ¿cierto? Así que nos habla de la perfección de Dios y en el conflicto hay que entender que cuando hablamos de conflicto estamos hablando de un enfrentamiento entre dos partes. Eso es característico de los conflictos, un enfrentamiento entre dos partes. Cuando hablamos de la naturaleza del conflicto, aquí entendemos que estas dos partes no son iguales, no son iguales. El dualismo, por ejemplo, es una corriente ideológica que nos dice que efectivamente hay un conflicto y que son dos partes que se enfrentan, son dos partes opositoras, dos poderes iguales e independientes. Eso dicen los dualistas. Dos fuerzas, dos poderes que se enfrentan, son iguales pero independientes. Pero las Santas Escrituras no dicen eso. No dicen que sean dos poderes que sean iguales y que sean independientes. Incluso se ha popularizado la idea de que para que podamos apreciar el bien, lo bueno, es necesario que exista la maldad, que exista lo malo. Exacto, y entonces los dualistas, y eso es muy corriente, no sé si has visto esas figuritas que son el negro y el blanco y como el yin y el yang, esas figuritas del yin y el yang, como si la parte del bien y el mal estuviesen, digamos que de una forma igualitaria e independiente.
Y no, la Biblia nos ha enseñado y es muy clara en que son dos fuerzas, sí, pero que una derivó de la otra. Es decir, la maldad es como un bien, o más bien fue, o sea, no son eternos, la maldad no es eterna, nació del bien. Es decir, que fue el bien degenerado. O sea, el bien que Dios creó, la rectitud que Dios creó, porque cuando leemos en Isaías y en Ezequiel, cuando vemos a Lucifer, por ejemplo, fue creado en sabiduría, en hermosura, en perfección, en esplendor, pero su corazón se corrompió. O sea que en realidad, Lucifer era bueno, pero se degeneró. Entonces entendemos que esa maldad y ese pecado que viene, que se sobreviene al mundo, fue precisamente una derivación, una degeneración del bien. Y estas dos fuerzas que se combaten, estos dos poderes, no resultan ser una guerra de dos poderes independientes, sino que vienen a ser como una especie de guerra civil. ¿Cierto, Laura? Como una especie de guerra civil. Es decir, una criatura que Dios hizo, que Dios formó, que la creó, ahora se enfrenta a su creador. Eso es una guerra civil, es una rebelión y nosotros lamentablemente el mundo y bueno el universo también se ha afectado con esto y es que nosotros venimos a estar en el campo de batalla y venimos a estar digamos que actuando donde está asentada la rebelión, donde están los rebeldes. Entonces allí vemos que el conflicto nace en el corazón de una criatura contra su creador, ¿Cuáles son las cuestiones aquí que están presentes? ¿O qué estamos cuestionando? ¿O qué se cuestiona? Se cuestiona la confianza en Dios, porque es que eso fue lo que hizo Satanás, es decir, pisotear el carácter de Dios, calumniar, engañar y mentir acerca del carácter de Dios. Respecto a lo que tú estás diciendo de esta degeneración del bien en el mal, ¿no? Que son dos poderes enfrentados, tenemos Ezequiel 28, el versículo 15, que lo estuvimos estudiando esta semana. El versículo 15 nos dice, perfecto, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Vemos que este capítulo está hablando, el profeta le está hablando a un príncipe, al príncipe de Tiro. Y podemos decir, ¿cómo podemos llegar a saber que está hablando de Satanás? Sin embargo, vemos que más adelante los versículos nos empieza a decir, es que tú desde que estabas en el Edén, no estaba hablando del príncipe de Tiro. Tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo es quien entreteje la palabra de Dios y fue quien decidió en qué momento se revelaban las cosas y qué profeta lo iba a hacer y en qué circunstancias iba a hacer. Este momento se adecua perfectamente para empezar a, digamos, a escarbar en la historia de la iniquidad, en la historia de Satanás. Y vemos que sí le está hablando al príncipe de Tiro, sin embargo, está hablando directamente también sobre el origen de Satanás. Y lo que tú decías ahorita, no fue que él existió desde siempre de la misma manera que Dios y en algún momento empieza la contienda, no. Él era perfecto hasta que en él se halló maldad y es cuando es desterrado del cielo. Y hay un origen incluso del mal, del pecado en nuestra tierra, porque sabemos que somos el centro del conflicto. ¿Cómo es que eso que pasa allá en el cielo se traspola a la tierra y prácticamente empezamos a ser la capital caída? Ahí es donde entonces volvemos al tema de la degeneración de algo bueno, perfecto, recto, hecho en las condiciones, digamos, extremas de perfección. Porque la creación de Satanás, perdón, la creación de Lucifer tenía unas características muy especiales y de hecho muy hermosas, como las describe el profeta. Asimilándolas un poco o relacionándolas con el rey de Tiro. Y llega y surge dice a causa de su hermosura, entonces empezó a nacer en su corazón. ¿Qué tanto pudo nacer en su corazón? Tal vez orgullo, vanidad. ¿Qué más pudo haber surgido en su corazón?
ambición, o sea, de hecho el profeta lo dice, quiso ser semejante al Altísimo, y aquí es donde viene un cuestionamiento bastante interesante, y es que, y de hecho la señora White refiere en Deseo de todas las gentes, dice que no es que él ambicionara, deseara ser igual a Dios en cuanto a su carácter, sino más bien a su autoridad, a su reconocimiento, a la alabanza que Dios recibía, en especial Cristo, porque si hubiese querido ser semejante al Altísimo, jamás hubiera abandonado su posición de ser un querubín. Y viene y entonces quiere usurpar en la posición de esplendor, de alabanza, de gloria, de autoridad, y quiere hacerse semejante al Altísimo. Y entonces empieza a esparcir, volvemos al término de la cizaña, empieza a esparcir esa versión errada, falsa, engañosa, de que Dios es un Dios injusto, que su carácter es tirano. Lo interesante es que el espíritu de profecía en el deseo de todas las gentes nos dice ¿qué hizo Satanás para esparcir esta cizaña? Sus propias características degradadas se las asignó a Dios. Entonces, la traducción del nombre de Satanás es calumniador, literalmente es calumniador. Y vemos que empieza a esparcir estas mentiras, estos engaños, de una forma que refleja lo mismo que él ambicionaba. Lo que tú decías, él no quería tener el carácter de Dios, esa bondad, esa justicia, esa, de cierta manera, severidad, pero combinada con la misericordia. Vemos que él no quería eso, él lo que quería era usurpar esa autoridad, ese puesto. Y allí es donde vemos bien crítico el efecto, y es que los ángeles que empiezan a recibir la versión de Satanás empiezan a hacer en su corazón y brota esas primeras vislumbres de desconfianza. Y aquí vemos que para Dios es muy importante, es fundamental la confianza. De hecho, en toda relación de amor, que es lo que venimos estudiando durante este trimestre, acerca del amor de Dios, la base o parte de la base del fundamento de una relación de amor es la confianza. Es la confianza, y eso es lo que en últimas Satanás empieza a minar, la confianza de las criaturas, de la creación, en un Dios creador. Así que Satanás codicia la autoridad, codicia la alabanza, codicia la soberanía de Dios, y ahora entonces viene a esparcir eso que está en su corazón, que empieza a dañarlo, a degenerarle su corazón. Entonces empieza también a sembrarlo en el corazón de los ángeles. No sé si quieres decir algo más en cuanto a este punto, o saltamos a la segunda parte. Para seguir avanzando, respecto a cómo inicia el conflicto, ya sabemos cómo inició el conflicto a nivel universal, a nivel cósmico, el macro conflicto, pero en algún momento nosotros nos vimos involucrados en este conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros éramos propensos de pronto al mal, porque Satanás no cayó directamente en la tierra. Él no fue expulsado del cielo y lo mandaron al planeta Tierra, sino que sabemos que anduvo por los mundos, y precisamente fue la Tierra, el planeta Tierra, que cayó en pecado. Pero, ¿qué nos dicen las Escrituras al respecto de esto? ¿Estábamos propensos al pecado? ¿De pronto éramos los hijos pequeños, los más vulnerables? Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis 1, 31. ¿Aquí lo tienes? Dice: y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Vio Dios que todo era bueno cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Este énfasis en cuán bueno era la creación de Dios, lo que nos quiere decir es que no había atisbo de imperfección, no había una predisposición a la maldad. Sin embargo, nuestros primeros padres cayeron. Es que hay una cuestión aquí, y también la hemos venido estudiando durante el trimestre y durante toda nuestra experiencia con el Señor, y es que Él nos ha dado un regalo, y es un regalo costosísimo y que ha salido carísimo para Dios, y es el libre albedrío. Porque todas sus criaturas, incluso contando también a los ángeles, y precisamente involucrando también a Lucifer,
y bueno, nos da la capacidad de la libre decisión y la perfección incluye libertad. Ser perfecto también es tener esa oportunidad de elegir. Y entonces viene la nueva criatura, la nueva creación más bien. El Señor dice, lo que acabamos de leer, que fue creado todo bueno en gran manera. Bueno, buenísimo, perfecto. Eso es lo que quiere decir el bueno en gran manera. Bueno, buenísimo y perfecto. Así fue creado, así fue como Dios creó este mundo. Pero también nos creó con ese libre albedrío, la capacidad de decidir. Puso el árbol del bien y del mal. Es que esa es otra cuestión, porque a veces creemos que de pronto Adán y Eva eran los de la cueva más apartadita que no sabían de la existencia del mal. Sin embargo, a pesar de que ellos no conocían el mal en carne propia, conceptualmente sí lo hacían. Tú lo dijiste ahorita, era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y gracias a los escritos proféticos, sabemos que ellos ya estaban advertidos de lo que había pasado en el cielo, de que había un león rugiente viendo a quién podía devorar. Sin embargo, ellos creían, suponían que estaban preparados para resistir al mal. Lo que nos dice nuestra doctrina adventista es que ellos pensaban que tal vez Satanás iba a presentar en la puerta del jardín del Edén, mostrándose tal cual era, y que directamente les iba a decir es que no tienen por qué tener confianza y amor en Dios. Sin embargo, no fue así. Dios permitió la tentación, ¿por qué? Porque era importante para afianzar la vida espiritual de Adán y Eva. Esto lo podemos encontrar en el comentario bíblico adventista de que era necesaria esta prueba. Y si ellos hubieran superado la prueba, su carácter y su amor habría sido desenvuelto de tal manera que era de agrado para Dios. Sin embargo, ellos no estuvieron atentos a la tentación por la forma en cómo venía. Y asimismo se quedan sin excusas el por qué se dieron al pecado. ¿Por qué? Estaban en el árbol Eva estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal, primeramente, el lugar. Y segundo, Satanás poseyendo un animal, una criatura que era inferior a Dios y que era inferior a ellos mismos. Y era una cuestión de confianza, de a quién le voy a creer. Dios me dice una cosa, mi creador supremo, y la serpiente con engaños me está diciendo otra, un ser completamente inferior. Y cualquiera de nosotros podría decir, no, es que fue muy fácil esa prueba, fue porque cayeron, es que fue terrible. Y es que cualquiera de nosotros jamás hubiera seguido esa versión con que Dios os ha dicho, y ya metiendo allí la duda y la palabrita ahí combinada con la verdad. No hubiéramos sido engañados. Pues es que así precisamente se presenta el pecado. Y de hecho nosotros caemos todo el tiempo en diferentes tipos de pecados, precisamente es porque el pecado empieza a seducir. Y Satanás sabe y lo envuelve y nos quiere de alguna manera doblegar, engañar, y lamentablemente si no estamos sujetos al discernimiento de Dios, pues fácilmente caemos. Entonces aquí vemos una cosa, haciendo como recapitulación. Entonces viene, se presenta, nace, surge más bien en los atrios celestiales el mal, el pecado, pero ahora no, entonces nos estamos, y esto ha afectado al universo, ¿no? Afecta a los ángeles, queda la expectativa, Dios cómo va a reaccionar, va a destruir a Satanás para erradicar de una vez el problema, pero ya leímos en la parábola del trigo y la cizaña que no, Dios dijo no, esperemos porque el pecado debe madurar para evidenciarse ante los ángeles que fueron los primeros afectados, y ahora viene y se traslada el conflicto a la tierra. Y aquí me gusta mucho, me parece supremamente importante que mencionemos que el momento del Edén, Adán, Eva, allí en esa tentación, caen en pecado. Y mirando el segundo Adán, que es Cristo, porque Adán pierde el planeta, o sea, Adán pierde autoridad sobre la tierra,
cuando era el mayordomo sobre la creación, ahora años después, entonces viene, de acuerdo con el plan de la salvación, viene el segundo Adán, que es Cristo Jesús, y vence con las mismas tentaciones, vence ahora en el desierto, en el desierto. Y muy importante que recalquemos esto porque no hay excusa, el pecado no tiene excusa, no deberíamos explicarlo. Cuando nosotros lo explicamos sobre su origen, lo estamos prácticamente justificando. Incluso su origen en la tierra, vemos que al final del relato, cuando leamos el versículo, es Génesis 3, capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Este es el primer atisbo de un evangelio, del plan de salvación, de la promesa de salvación. Ellos acaban de caer. Adán en ese momento entendió que había cedido su dominio, esta potestad que Dios le había entregado como mayordomo del planeta Tierra, la había cedido a Satanás. Ahora mismo era esclavo de Satanás. Sin embargo, Dios, incluso viendo su caída, viendo que no confiaban en él y viendo que no lo amaban, aún así les da esta promesa de un Salvador. Esta palabra simiente en el original hebreo vemos que está en singular. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una descendencia, no es un grupo que en conjunto va a herir a la serpiente, sino que es la promesa de un Salvador, que de la simiente de Eva va a venir uno que va a herir a la serpiente. No va a salir ileso, porque dice que lo va a herir en el talón, pero el daño comparado de un golpe en la cabeza a un rasguño en el talón, pues hay una gran diferencia. Entonces vemos la hermosura del carácter de Dios, que incluso a pesar de vernos caídos, y esto nos pasa todos los días, que a pesar de vernos caídos, nos da esa promesa de la salvación. Y fíjate que esa herida en el talón, en el calcañar, reflejada en la crucifixión de Cristo, porque digamos que esa herida que le causó el hacer que Dios se hiciera humano, se hiciera carne, que viviera en medio de nosotros, que atravesara todas las situaciones que normalmente nosotros enfrentamos de acuerdo con nuestra naturaleza, incluyendo las tentaciones, también tiene que vivir el dolor. Y ese dolor, esa herida en el talón también es el dolor. Y yo me pongo a pensar cada vez que nosotros también pecamos, como que revivimos el dolor en el Señor. Seguramente el Señor se entristece mucho y le causa dolor el vernos sufrir, el ver la enfermedad, el ver la muerte, el ver el engaño, la mentira, el fracaso de sus hijos. Esto hiere profundamente el corazón de Dios y sabemos que Satanás, aunque ya está sentenciado, ya tiene la herida de muerte porque fue dada en la cabeza de él, ya sabemos cuál va a ser el fin, eliminación eterna. Sin embargo, antes de ser eliminado y ser erradicado del universo, el pecado y el mal, quiere provocar el mayor daño posible antes de que esto sea ya una realidad. Y eso lo logra cada vez que nosotros somos llevados al pecado, somos llevados al sufrimiento. Y bueno, yo quiero que, no sé si tienes algo antes de pasar al último punto. Una pequeña anotación, y aquí especulando sobre esta herida en el talón, no solamente lo que causamos todos los días en el dolor de Cristo y lo que sufrió en su momento, sino que cabe recordar que esta naturaleza humana de Cristo, Él lo tendrá por los siglos de los siglos. Y a pesar de que puede ser considerada una herida, también es su trofeo de batalla, su recordatorio de rescate. Permanentemente va a tener una parte de aquella naturaleza que ha caído, lo va a llevar consigo por la eternidad. Así es, así que vamos a contemplar un Dios, o sea, Hijo, la segunda persona de Dios, de la deidad, y eso es misericordia, ¿no? Pura misericordia, saber que Él va a llevar esa naturaleza de un Cristo resucitado, compadeciéndose de nosotros y como testimonio eterno de su amor. Y aquí vemos una gran evidencia precisamente de la naturaleza del conflicto. Lo que está en disputa o en cuestión es el carácter, pero estamos viendo esa gran evidencia, perdón la redundancia, la evidencia del carácter de Dios, que es amor.
Y bueno, el último punto para resolver la segunda pregunta acerca de la naturaleza del conflicto es que ¿cómo se va a resolver el conflicto? ¿Cuál es la resolución del conflicto? ¿Por qué Dios no actuó de inmediato? ¿Entra el mal en el corazón de Lucifer? Pues acabemos con Lucifer. Anida en su corazón maldad, pues entonces eliminémoslo. ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué no destruyó de una Satanás y de una vez el mal? Perdona, Lucifer. Simplemente, pues la respuesta la hemos estudiado durante la semana y es que la resolución del conflicto no podría ser prematura, ya lo dijiste, el ejemplo, la parábola sobre el trigo y la cizaña, esperar a que madure, esperar a que la maldad, el pecado evidencien sus consecuencias, evidencien una tragedia que ha sido lo peor que le ha podido suceder a la creación de Dios, y es que se haya malogrado a tal punto de causar dolor, muerte, destrucción. Así que esa eliminación del mal no podía ser inmediata, era prematura y también ponía en riesgo. Por eso en la parábola dice, no, es que tenemos un riesgo, no puedes arrancar la cizaña porque puedes dañar también el trigo. O sea, la resolución no podría ser prematura, no podría ser anticipada, porque ponía en riesgo al trigo. Si esto hubiese sucedido, la erradicación de Satanás de una vez, inmediatamente pecó y anidó en su corazón el orgullo, y en ese momento cortado, ya su influencia estaba, se había esparcido y erradicarlo del tajo, erradicarlo de una, había sido contraproducente, porque de ahí en adelante seguramente todos en el universo hubiéramos temido a Dios por un Dios destructor. Y ahí se hubieran confirmado incluso las aseveraciones del enemigo. Estamos hablando de el carácter de Dios en contraste con el carácter de Satanás, que recordemos que no son dos poderes enfrentados, sino que uno es la degradación del otro. Y Satanás, en este afán por usurpar el trono de Dios, vemos el reflejo, la transparencia en su carácter cuando tentó a Jesús en el desierto, que esto también lo estuvimos estudiando en la lección. Vamos a Mateo, el capítulo 4, el versículo 1 hasta el 11. Esta semana ya la hemos leído, ya la hemos estudiado y sabemos que hay 3 tentaciones en este desierto, en este momento, en que Satanás, de una forma atrevida, desafía a Jesús y lo desafía como el Hijo de Dios. Por eso, comenzando cada tentación, las primeras 2 tentaciones le dice, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Y recordemos que Jesús no estaba en una posición, en un aspecto que reflejara divinidad, que reflejara gloria. Venía de 40 días. Estaba deteriorado 40 días sin comer, en un clima árido como lo puede ser un desierto, frío en las noches. Entonces, físicamente, Jesús estaba demacrado. En el día, sí, estaba demacrado, estaba quemado demacrado. tal vez. Y vemos que hace 3 tentaciones que atacan, digamos, a 3 aspectos fundamentales. Vemos que la primera tentación es que convierta las piedras en pan para saciar su hambre. Y nos dice Elena de White que era el momento de más hambre de ese ayuno que él estaba llevando a cabo. Después de 40 días seguramente era el momento más fuerte de hambre. Sin embargo, Jesús le responde con las escrituras. Escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué hace Satanás, el engañador, en la segunda tentación? Si eres el Hijo de Dios, arrójate, porque escrito está que mandará a sus ángeles. La tentación de fe, presumir la tentación de fe. Sí, la presunción de la fe. Como Jesús le había respondido con las escrituras, Satanás dijo, yo también me sé las escrituras. Y lo tienta a sus ángeles. Y las escrituras lo dicen, sí, no era una mentira, no era un engaño. Y es la forma en cómo Satanás es su estrategia. Mezclar la verdad con el engaño e incluso corromper esa verdad. ¿Y qué le responde Jesús? Le responde con toda la fe del caso que no hay por qué tentar a Dios. Nos dice puntualmente, no tentarás al Señor tu Dios. Y ya Satanás, como último recurso,
le ofrece lo único que tiene en su mano y es todo el poderío de la tierra. Le muestra todo lo material que puede tener, toda la gloria terrenal que puede tener y se revela en su verdadero propósito. Puedes tener todo esto, pero si te postras y me adoras. Sin embargo, esta era la blasfemia más grande, Dios humanado inclinándose ante el engañador, ante la serpiente antigua, ante el gran dragón. Y claramente vemos que Jesús supera esta tentación y vemos que esta tentación lo ataca en tres aspectos fundamentales. Su debilidad física manifiesta en ese momento, la segunda en su fe, que pudo haber incluso caído en presunción de fe, y la tercera en lo material. Ahora, ¿no son estas mismas tentaciones las que pueden caer sobre nosotros? Todo el tiempo, en nuestra salud, en nuestras posesiones, en nuestra vida espiritual. Pero ¿sabes qué es lo más interesante y lo más bonito? Que Satanás aún así tentó, pero él no tenía el poder para hacer pecar a Jesús. Y asimismo Satanás tienta, pero no tiene el poder para hacernos pecar. Así es. Entonces, bueno, vamos ya acercándonos al final. El tiempo en este momento es enemigo, así que vamos a ir terminando. Vamos a recapitular en cuanto a ya contestamos las dos preguntas iniciales que presenta el autor en la parte del sábado, donde enseña las escrituras. Bueno, tomamos como base la parábola del trigo y la cizaña. La segunda pregunta, ¿cuál es la naturaleza del conflicto? Bueno, la naturaleza del conflicto es empezando que se centra en la perfección moral de Dios, una criatura enfrentándose a su creador, una guerra civil, es el conflicto, una degeneración de lo bueno que Dios había hecho, no son coeternos, el bien y el mal no son coeternos como lo presentan algunas ideologías. La segunda parte que abordamos fue que el conflicto nos involucra a todos. Ha involucrado a los ángeles, ha involucrado a todo el universo y también nos ha involucrado a nosotros como criaturas que lamentablemente estamos aquí metidos en el lugar, en el escenario de los rebeldes. Y finalmente la resolución del conflicto. No fue una cuestión inmediata, no se resolvió de inmediato, sino que tuvo un tiempo de madurez y el factor tiempo allí es muy importante porque en el tiempo se han manifestado dos cosas. Las dos cuestiones. Se ha manifestado, se ha evidenciado el carácter del mal, el carácter de Satanás ha quedado develado, manifestado, y asimismo el carácter de Dios. Para finalizar, Laura, conclusión. Danos una conclusión la conclusión que ha quedado en tu corazón a partir de esta lección. Para finalizar, mi conclusión es que debemos conocer a Dios. Porque en el conocer viene la confianza y viene el amor. Vemos que Jesús se defendió con las escrituras. Y muchas veces por el desconocimiento que tenemos, la falta de comunión con Dios, como Adán y Eva no sabemos reconocer la tentación. Nos hacemos vulnerables, nos exponemos a esa tentación. Satanás no nos tienta, pero no puede hacernos pecar. Pero a veces no reconocemos siquiera esa tentación. Y es mediante el estudio de las escrituras y es mediante la comunión con Dios que podemos hacernos fuertes y podemos construir un carácter para la eternidad. Ok, muchas gracias. Yo también tengo mi conclusión. Bueno, traje 3 conclusiones, pero quiero centrarme solamente en una por cuestión de tiempo. Y está muy relacionada con lo que dices, el conocimiento. Y yo le añadiría la comunión. A través de la comunión, del compartir con Dios la oración, el estudio de la Biblia, el mantener en armonía con el Señor, nos va a dar sabiduría, nos trae discernimiento. El discernimiento nos ayuda a identificar precisamente los ataques del enemigo, que nosotros no seamos presa de sus engaños. Por eso el evangelista dice que si fuera posible engañar también a los escogidos, si fuera posible. Dios no lo hace posible porque cuando estamos bajo la presencia de Dios, estamos cubiertos a la sombra o al abrigo del Altísimo, allí estamos protegidos. El enemigo nos va a atacar, sí, nos sigue atacando, pero en la medida que nosotros tengamos comunión con Dios, esa amistad íntima con Dios, vamos a identificar plenamente los engaños de Satanás. Te pongo un ejemplo. Tú vives conmigo,
¿cierto? Si alguien viene a hablarte mal de mí, a traer calumnias, entonces, y a decirte, mira, Nidia esto, tu mamá lo otro, tú vas que no es así. tú vas a saber si es verdad o no. ¿Por qué? Porque eres la persona que convivimos en el mismo techo, es la persona que más cercana, entonces vas a entender, no, eso es falso, de una lo identificas. Pero si nosotros no compartimos con Dios, si nosotros no pasamos tiempo en intimidad con el Señor, fácilmente el enemigo nos va a dañar. Así que la distancia de Dios, si nosotros nos distanciamos de Dios, vamos a cambiar nuestra percepción del carácter divino que Él tiene. Así que esa es una conclusión que tengo para esta mañana. No sé si quieres añadir algo antes de que oremos y ya finalizamos el repaso de la lección con nuestros amigos en YouTube. No, pero sigamos con la oración. Oremos. Eterno Padre Celestial, una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de acercarnos a ti confiadamente ante tu trono de gracia, porque sabemos, Señor, que en ti hay paz, hay fe, hay seguridad y sobre todo, Señor, hay protección. Gracias porque en medio de este conflicto tú nos brindas tu divina presencia. Y tú, Señor, aunque sabemos que el enemigo nos está atacando y aunque tal vez seamos presa o vulnerables, sabemos que en ti somos fuertes porque tú estás delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener esa experiencia permanente contigo, de manera que te conozcamos. Señor, esa experiencia que tuvo Job, que a pesar, Señor, de que era recto, apartado del mal, íntegro, Señor, pero el haber, Señor, estado a través de la prueba, conocerte, y como él mismo dijo, de labios o de oídas te había conocido, pero llegó el momento en que vivió esa experiencia contigo íntima y ahora sus ojos de fe te veían. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a tener una experiencia de más acercamiento, de comunión permanente, Señor, de manera que en medio del conflicto salgamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, por dirigirnos durante este santo sábado y gracias, Señor, porque nos das el perdón. Perdónanos, Señor, si hemos dudado, si hemos desconfiado, ayúdanos a creer en ti de manera acertada, inquebrantable, firme, poderosa. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Un saludo muy especial para nuestros amigos y que tengan un feliz resto de sábado. La invitación que extendemos para nuestros hermanos y nuestros amigos de Jesús que nos siguen desde YouTube es que sigamos escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos en el estudio esta semana y para la próxima semana, muy interesante, estaremos estudiando las reglas del conflicto.